Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 2 de octubre de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Al celebrar el bicentenario de la consumación de la independencia de México, ha surgido mucha inquietud por conocer la realidad de ella, como lo vivimos el sábado pasado en este mismo espacio con nuestro amigo Miguel García Audelo, a profundidad. Pero quedan varios pendientes, como ¿realmente hemos sido justos con la memoria del auténtico consumador de esta epopeya? ¿Realmente mereció lo que finalmente terminó con su vida? Juicio a Agustín de Iturbide. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones los enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros distinguidos invitados. Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Es un gusto estar de regreso con ustedes en el programa. Muy buenos días al auditorio. También es un gusto saludarlos de nuevo en esta mañana de sábado. Carlos H. Huerta Ochoa, licenciado en Derecho y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación de amparo. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Vázquez, Nacho. 2 de octubre, que tampoco no se olvida. Saludos, auditorio. Y bueno, vamos a tener como música de fondo, fíjense, curiosamente, yo había pensado para esta la obertura de la ópera Fidelio de Beethoven. Curiosamente, la última vez que estuvimos en una plática de este tipo, un juicio, también utilicé ese mismo fondo musical. Pero hoy lo veo porque Beethoven en la ópera Fidelio, originalmente llamada Eleanora, se dedica a hablar de la libertad y la lucha por la libertad. Entonces dije, bueno, pues qué mejor que esa opción. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro tema. Y yo quisiera pedirle a Nacho Salcido Dávila, sea tan amable de platicarnos, ponernos en el contexto histórico del momento que vamos a dialogar. Muchas gracias, doctor. Mire, el tema es muy interesante porque es una plática que va a tener, creo, como finalidad un punto en el que vamos a determinar si un personaje de la historia ha sido juzgado con justicia o no, tanto en relación a lo que ocasionó su muerte, como en relación a la opinión que de él se tiene. ¿Por qué? Porque a nosotros en la escuela nos han enseñado que Agustín de Iturbide, al momento de haberse proclamado como emperador, como Agustín I, rompió los idearios de la independencia nacional y fue contracorriente de toda la lucha independentista que se había cursado a lo largo de 11 años en el momento en el que ocurrió su coronación, su encumbramiento. Pero por otro lado, doctor, está esta corriente que dice que Agustín de Iturbide, digamos, fue una especie de héroe víctima de sus circunstancias. ¿Y por qué? Porque razonablemente podría pensarse que en un país que estaba absolutamente desorganizado, que no tenía bases constitucionales, que venía de una lucha intestina de más de una década, pues lo que mejor convenía era establecer una forma de gobierno lo más cercana posible a lo que estaban acostumbrados, que pues era la monarquía, el virreinato. Por eso es que se toma la decisión, según esta corriente, de nombrar un emperador. ¿Por qué? Porque querer dar al pueblo mexicano, un pueblo que no tiene antecedentes históricos autónomos en ese momento, una forma de gobierno que absolutamente no se conoce como lo sería lo de una república democrática, federal, representativa o centralista, o como se le quiera decir, pues llegó a entenderse como algo imposible. Quizá desde esa perspectiva se puede entender un poco mejor cuál es el contexto en el que se situó la decisión de encumbrarlo como emperador. El marco histórico en el que ocurre el proceso a Agustín de Iturbide, que es un proceso que deriva con su muerte, con su fusilamiento en Tamaulipas, es
durante la etapa en la que se estaba reorganizando el mapa europeo. Las ideas difundidas a partir de la independencia de las colonias de Norteamérica y el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, de los principios de igualdad, de libertad, de división de poderes promulgados por la Revolución Francesa, fueron una reacción al poder arbitrario e ilimitado de los monarcas absolutos. Después de un proceso complicado, en Francia, Napoleón restauró la monarquía coronándose emperador en 1804. Con una ambición avasalladora conquistó y gobernó casi toda Europa, hasta su derrota definitiva en Waterloo en el año de 1815. Su caída permitió a las naciones europeas recuperar los territorios conquistados por el emperador francés y celebrar acuerdos que permitieron consolidar la paz en ese continente. Pero las ideas revolucionarias ya se habían difundido y habían permeado lo más profundo de la sociedad, que transformada buscaba otra forma de gobernarse. Los monarcas europeos que habían recobrado su autonomía intentaron restablecer el poder absoluto. En 1815, el Congreso de Viena, bajo la mediación del príncipe austriaco Clemens von Metternich, rehizo el mapa europeo. Francia perdió los territorios ganados en tantos años de guerra y dominación, que las demás naciones se repartieron recuperando lo que el corso les había arrebatado. Del Congreso de Viena también surgió el pacto político y religioso, y esto es muy importante para la historia del proceso que vamos a estudiar, conocido como la Santa Alianza, que fue creado por iniciativa del zar Alejandro I de Rusia y con la conformidad del emperador Francisco I de Austria y del rey Federico Guillermo III de Prusia, siendo firmado ese pacto en 1815 con el fin de consolidar nuevamente las monarquías absolutas. Posteriormente se integraría a este pacto Inglaterra, creándose la Cuádruple Alianza. En Francia se restableció la monarquía con el rey Luis XVIII, que apoyado por las potencias europeas intentaba consolidar su poder y anular los efectos de las ideas revolucionarias. Después de varios años en el exilio, Fernando VII recuperó la corona en 1814. Durante su ausencia, las Cortes promulgaron la Constitución de Cádiz en 1812, que limitaba su poder y consagraba derechos fundamentales a los ciudadanos. El monarca español en un principio se comprometió a jurar el texto gaditano, pero en cuanto detentó nuevamente el poder, se negó a cumplir con su palabra y, desconociendo la Constitución, restableció el absolutismo. Fueron años de duras persecuciones contra los liberales, pero la simiente estaba sembrada y en 1820, ante un levantamiento generalizado, el monarca fue obligado a jurar la Constitución y a doblegar su voluntad ante la autoridad de las Cortes. La política interior se le presentaba difícil al rey porque, por un lado, las secciones reaccionarias apoyaban la candidatura del infante Carlos al trono y, por el otro, los liberales no estaban dispuestos a renunciar a sus derechos y libertades consagrados en la Constitución en favor del poder real. Ante esta situación, en 1822, Fernando VII solicitó ayuda a la Santa Alianza, que le dio su apoyo confiando en Francia la misión de poner fin al régimen liberal español. En el Congreso de Verona, en abril de 1823, se autorizó la intervención militar en España del ejército francés, conocido como los 100.000 hijos de San Luis, que, dirigido por el duque de Angulema, pondría fin al trienio liberal. En este ambiente de tensión entre el antiguo régimen autoritario y el moderno constitucional, fue el que encontró a Agustín de Iturbide cuando desembarcó en la ciudad de Livorno, en el reino de Toscana. Fue hostilizado, es decir, víctima de hostilidades en Europa, porque independizó la que era considerada como la joya más preciada de la corona española y representaba el ideal revolucionario contra el que se debatían los monarcas europeos. Aunque fue nombrado emperador de México, no hay que olvidar que propuso el Plan de Iguala, que era promulgar una constitución que estableciera límites al poder del monarca. En el año de 1824, Agustín de Iturbide fue condenado a muerte y fusilado. Los gobernantes europeos rechazaban la independencia de las colonias americanas y la Santa Alianza apoyaba a España para recuperar sus territorios. Esta fue la razón por la que Iturbide decidió volver a México. Doctor, con esta síntesis lo que podemos entender es, por un lado, cuál es el móvil por el cual una persona que se había, entre comillas, autoexiliado, optó por volver al país a una costa de su propia vida. El tema también es que Agustín de Iturbide, en el momento en el que opta por regresar al país, no tuvo oportunidad de conocer los decretos que había emitido el Congreso de Tamaulipas
en los que se le declaraba traidor a la patria por el simple hecho de pisar el suelo nacional. Creo que sería muy interesante partir, y no sé si Carlos o si usted tengan algo preparado en relación a cómo es que llegó al exilio Agustín de Iturbide de manera muy breve, para en función de eso analizar las causas de su retorno y el proceso, entre comillas, enormes comillas, jurídico del que derivó su condena a muerte, doctor. Bueno, no sé, Carlos, pero yo tengo algunas ideas sobre la pregunta Adelante, que hace doctor. Nacho. Ok, miren, después de la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821, se nombra una junta provisional gubernativa y se crea inmediatamente después una organización tipo como si fuesen las cortes, pero una primera parte, las cortes mexicanas, las cuales iban a crear precisamente una constitución para el imperio. No se nos olvide, y eso lo comentamos la vez pasada, que originalmente se iba a invitar a Fernando VII para que se viniese a gobernar a México o a alguno de los infantes de la casa reinante Borbón. Pero desde un principio se estableció que México se independizaba como imperio, que quede perfectamente claro. Por eso, al conocerse que ni los infantes ni Fernando VII iban a venir a México, se toma en cuenta una decisión que se había realizado en los tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue, en la cual si no aceptaban los infantes o la Casa Real Española no aceptaba venir a México, las Cortes mexicanas podrían designar a quien ellas quisieran. Y es justo el momento en que Agustín de Iturbide hace el movimiento a su favor para convertirse en emperador. Viene el famoso motín iturbidista, como se ha llamado en la historia, a esa acción organizada precisamente por Pío Marcha, que era del regimiento de Celaya, que había sido el antiguo regimiento de Agustín de Iturbide. Toman prácticamente el Palacio Legislativo y fuerzan de alguna manera a los miembros de las Cortes a declarar a Agustín de Iturbide como emperador de México. Y en junio de ese mismo año, 1822, ya estamos hablando, Agustín de Iturbide toma el poder como emperador de México. Hay una coronación completa, fastuosa y demás. Y posteriormente a esto empieza su gobierno, que no va a tener un solo día de tranquilidad, no va a tener un momento de paz. Va a enfrentarse lo mismo a los antiguos insurgentes como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, que querían crear una república que a gente interesada que no había sido bien premiada durante la época del imperio, como es el propio Antonio López de Santana, que fue uno de los primeros que le declaró su fidelidad al emperador, o sea, Agustín de Iturbide. Y va a ser el primero que se va a levantar en armas fuertemente con el plan de Casamata en contra de Iturbide. Y estos movimientos, tanto de los antiguos realistas como Santana, como de los republicanos, son los que van a provocar que finalmente, a prácticamente 11 meses después de haber asumido el Imperio Mexicano, Agustín de Iturbide abdique y salga del país y se vaya a vivir, como nos acaba de platicar Nacho, a Italia. Justo en ese momento, como dice Nacho, en el que el famoso concierto de Europa estaba incluso ya preparando una famosa invasión militar para recuperar los territorios que habían sido de las antiguas colonias, de las antiguas potencias europeas, y crear otra vez el sistema de virreinatos o de colonias tal cual en América. Aquí vale la pena destacar que si nosotros vemos las fechas, vamos a darnos cuenta que esto tiene toda la razón, porque es justo el momento en que el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, dicta la famosa doctrina que conocemos hasta el día de hoy como la doctrina Monroe, que es la de América para los americanos, pero se refería a todos los americanos, no a los norteamericanos. Y esta doctrina era precisamente una respuesta de los Estados Unidos, y en ese momento empezaba a ser una potencia
importante a los intereses europeos de reconquista de América y de restablecimiento de la monarquía absoluta. Algo que Nacho nos comentó ahorita y que quiero dejar resaltado muy importante es que una vez que un pueblo conoce sus derechos, una vez que un pueblo tiene la capacidad de ver lo que merece, lo que es suyo, que sale de una situación de casi esclavitud o de una situación difícil, ya no va a permitir que se le quiten. Una vez que un pueblo conoce un derecho, ya va a luchar para defenderlo a toda costa. Y bueno, déjenme, vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos dialogando para ver que Carlos nos comente algunas ideas, porque creo que tenemos mucho que hacer. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando del juicio a Agustín de Iturbide. Con nosotros, Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario, abogado consultor con acentuación en amparo. Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Y bueno, Carlos, nos querías comentar en estos momentos algunos de los temas centrales que sucedieron poco antes de la consumación, inclusive ya cuando Agustín de Iturbide prepara todo. Así es, doctor Vázquez, Radio Escuchas, mi estimado Nacho. No podemos pasar por alto el famoso Plan de Iguala, que precisamente es un consenso de ideas, de pretender unificar intereses. Acuérdense que hubo un momento en que Iturbide, bueno, llegó un momento, hay que decirlo, después de que él idea la captura de Morelos, la captura de Ramón López Rayón, no de Ignacio, ese fue otro, que después lo derrotaría en Celaya, se retira en 1815, pero como los grandes, vuelve. Dice, no puedo seguir así, y ya cuando ve que no puede en ese duelo de vencidas con Vicente Guerrero, porque Guerrero, Bravo, y el sur de Veracruz, este personaje tan singular, Santana, lo tienen ya muy bien controlado. Entonces, llega un momento cuando el famoso abrazo a Catempan, que más que leyenda, más que abrazo como tal, era una reunión y que se reunió con ese voto de confianza de las fuerzas del sur. Ese fue en febrero de 1821. Pero es abarcar todo el año de pequeñas batallas hasta que llegan con el último virrey de España, Juan de O'Donoghue, que se unifica, posteriormente muere, y es cuando ya empiezan ya a consolidar la independencia mexicana. Quiero comentar algo un poco anecdótico, lo que decimos ahorita en la pausa. A lo mejor don Agustín, dentro de sus... Hay un momento en la batalla de Cholula, Puebla, cuando él entra así, pues triunfante, así, se oía el vítore, seguramente asusado, diríamos acá del acarreo, que decían viva Agustín I, como que ya estaban cantando una transición monárquica, pero una monarquía mexicana. Como lo dijeron ahorita hace rato en el primer corte, la idea inicial era pues muy dividida, decir, bueno, independiente, primero ofrecerle el trono a Fernando VII, que ya sabemos que a la hora de la hora no se concertó como se planean. Bueno, entonces a una estirpe mexicana, e inclusive la familia de Iturbide se asumía como nobles, princesas, príncipes, y con sus rangos que tiene la realeza. No tanto así como conde, marqués, vizconde, pero algo más o menos equiparable de ese modelo europeo. Así las cosas, se organiza ese desfile, después llegan a lo que es el equivalente ahorita a Palacio Nacional, y ahí viene un personaje muy singular, semilegendario, que fue cercano a Iturbide. Me refiero a María Ignacia Rodríguez Velasco, conocida como la Güera Rodríguez, que anduvo así cabildeando muchas cosas, muchos temas, así lo mismo con Iturbide, lo mismo con Santana, hasta una obra de teatro que se estrenó hace muchos años por acá, precisamente, y por lo mismo, pues como que se sintió él con esos aires así libertadores, pero con esa opción. Pero ¿cuál es el punto conflictivo? El Plan de Iguala le dan, como quien dice, una interpretación diversa. Dicen, bueno, pues sí, es la unión, es la religión, es la libertad. De ahí los colores plasmados en nuestra bandera, no como les decía hace rato, la falsa creencia que dicen que nuestra bandera fue una calca de la de Italia. No es cierto, eran valores, esos colores con estrellas precisamente. Lo ideal que en el centro es que hubiera estado nuestra águila nacional, pero como símbolo estuvo la corona iturbidista.
¿verdad? Entonces, como dijo Nacho, jurídicamente hablando, pues no había una constitución, no había un derecho vigente, vamos a decir un derecho originario, vamos a llamarlo así, y se autoproclama él emperador con el aval obviamente de la jerarquía eclesiástica, un evento fastuoso su coronación, pero desde el principio hay que decirlo que los grupos de los que lo apoyaron, entre los insurgentes como Nicolás Bravo, como Vicente Guerrero y muchos otros que después serán conocidos por su conservadorismo centralista, como Anastasio Bustamante, Manuel Barragán, Valentín Canalizo, por mencionar algunos, pues empiezan a tener sus dudas de realmente si es el rumbo de la República o no. Entonces, y sobre todo que eran asociados a las mafias yorquinas, las logias, perdón, yorquinas, con el debido respeto, que estaban precisamente mermando el poder precisamente de la iglesia y aspirando más a un estado más laico. Entonces, hacia la historia de la política, más que traiciones, son alianzas, rupturas, ha sido desde que el mundo es mundo. Entonces le crean una crisis de gobernabilidad que lo obliga a él a dimitir. Lo curioso es que en un discurso, cuando él toma juramento, dice que sea voluntad del pueblo, que si ve que no es conveniente el imperio, que cese como figura jurídica, política, institucional, moral, ¿por qué no decirlo? Y que él hasta ofrendaba su vida y válgame las circunstancias, fue esclavo de sus propias palabras. Entonces, ese es el contexto, más sumándose los escenarios europeos que tan extraordinariamente ha compartido mi amigo, mi colega, Ignacio Salcido, y yo lo veo así desde ese punto de vista, pues muy, muy acertado, la verdad. Entonces, pues yo cerraré aquí por lo pronto mi intervención y después entraremos mi intervención en lo que corresponde a la cuestión jurídica de ese mal llamado juicio de Iturbide. Gracias. Ok, gracias, Carlos. A ver, hay un detalle que es que cada vez nos enfrentamos a más y más invenciones, mentiras y demás. Hace un momento mencionabas que hubo quienes dijeron que la bandera la había tomado Iturbide de la de Italia. Es decir, es una ignorancia absoluta, radical, y voy a darles una sola razón. Italia no existía en la época de 1821. Italia va a existir hasta 1870. Va a ser cuando Garibaldi establezca la bandera de los tres colores italiana. Podríamos decir a la inversa, que Italia copia los colores de la bandera mexicana 50 años después de que la bandera estaba existiendo. ¿Sí? Creo que es importante definir esas cuestiones porque son las mentiras que se generan. Doctor, falacias argumentativas, porque también así se parece a la de Irlanda del Sur y sabemos que esa bandera vino hasta mucho también su evolución, aparte que el colorido colorado es un poco más casi naranja, viene mucho después. Y el orden en el que fue establecido. Ajá, sí, la de la India también, así. Que va a ser 120 y tantos años después. Con Gandhi, precisamente. Sí, ok. Sí. No, muy bien. No sé si el licenciado Salcido quiere comentarnos algo más, el micrófono. Nacho, está apagado tu micrófono. Una disculpa, sí. Tuve un problemita de conexión, pero mire, yo lo que pienso, doctor, es que dice en la historia, y eso es verdad, que decía Napoleón, perdón, que la historia la escriben los vencedores. Y en este caso, evidentemente, Agustín de Iturbide fue un personaje derrotado, que murió arrodillado, que sí falleció, y no conocemos realmente bien a bien cuál es la implicación o la dimensión que él tuvo en hacer de México un país independiente, porque hay quienes sostienen, como un autor que se llama, así como el cantante, pero no es el cantante, se llama Pedro Fernández, que sostiene que Agustín de Iturbide es una pieza fundamental sin la cual no podría entenderse la libertad de nuestro país. Inclusive aduce que no obstante haber él luchado contra los independentistas durante los primeros años de la Guerra de Independencia, en realidad lo que ocurría, según declaró después Agustín de Iturbide en términos de las investigaciones realizadas por este autor, lo que pasaba es que no estaba de acuerdo con los métodos empleados por Hidalgo y por José María Morelos y Pavón, que eran métodos muy sanguinarios, improvisados, sin control y llenos de excesos. Uno de los episodios que se citan a modo de ejemplo es lo que ocurrió en la batalla por la Alhóndiga
de Granadita. Era un granero en donde todos sabemos la historia. El 28 de septiembre de 1810 se refugió la población de la ciudad para protegerse de la batalla entre insurgentes y realistas, y las fuerzas de Hidalgo derrotaron a los militares, pero al tomar el edificio asesinaron a las familias refugiadas. Entonces, sí guarda cierto sentido con compartir una causa, pero no compartir los medios para llegar a los fines que se hayan propuesto. Por otro lado, doctor, y lo comentábamos en el corte, está el tema de que en el momento en el que Agustín de Iturbide abdica al trono, abdica al título de emperador y se va a residir a Italia, en primer lugar tiene que empezar una procesión por varios países, por Bélgica, por Alemania y para terminar en Inglaterra. En segundo lugar, enviaron espías, enviaron un miembro del clero para espiarlo, para seguir todos sus movimientos y mantener informado al Congreso mexicano sobre los lugares y las actividades de Agustín de Iturbide. En tercer lugar, no obstante que los desplazamientos del ex emperador se podrían entender como justificados, entre comillas, debido a que en los países en los que... Parece que tuvimos algún pequeño problema con la conexión con Nacho. Bueno, ahorita lo recuperamos. Algo que decía Nacho es importante destacar. Agustín de Iturbide era en su momento un criollo. Adelante, no, Nacho. Perdón, en el momento de haber llegado a Inglaterra, el segundo Congreso Constituyente estimó que su presencia en Inglaterra era riesgosa, era mal vista, porque se sabía de la intención de Inglaterra de restablecer las colonias que habían alcanzado su independencia, y le cancelan la pensión que le habían otorgado para el exilio. Entonces, creo que realmente nunca dejó de haber hostilidades hacia la figura de Agustín de Iturbide, e inclusive lo que a mí me llama la atención, doctor, y no sé qué opine usted, es que él regresa anunciando que lo hace en buena lid, nunca regresa en forma subrepticia, como por ejemplo podríamos decir cuando Napoleón regresa para los 100 días, ¿no? Que desembarca y sorpresivamente toma de nueva cuenta París y se hace del mando de los ejércitos. Un dato muy curioso, bueno, hay varios, pero el primero de ellos, empieza un intercambio epistolar intenso cuando se entera de las intenciones de la Santa Alianza de apoyar con intervenciones militares a los países para reconquistar las colonias. Eso es lo que desata en él, apenas a unos meses de haber desembarcado y después de haber hecho estos viajes en Europa, lo que despierta en él esta intención de regresar. Él manda cartas a personajes destacados del gobierno nacional, haciéndoles saber esa intención que se tiene por parte de esta alianza de países de pues derrocar al naciente gobierno mexicano. Y por otro lado, manifiesta también que su interés es acudir como un simple ciudadano, que él no pretende ostentar ningún título. Cuando Agustín de Iturbide llega a territorio mexicano, antes de bajar del barco, porque iba acompañándose de un militar extranjero amigo suyo y venía con su familia y venía con un sacerdote que era su confesor, manda a este militar que era su aliado para ver cómo estaban los ánimos, porque, insisto, él no estuvo en posibilidades de saber que en abril de 1824 se había emitido el decreto por el cual se le declaraba como un traidor por el simple hecho de pisar el suelo nacional. Y resulta que quien recibe a este militar aliado de Agustín de Iturbide le informa que es bienvenido y que inclusive la nación lo necesita, no obstante tener conocimiento de la existencia del decreto. Agustín de Iturbide accede a bajar del barco, lo hace con el rostro cubierto, y cuando cabalga, dice la historia, a mí me parece que es más bien una nota para ensalzar algunas de las virtudes que se le atribuyen, que lo delata es su manera de cabalgar, porque dicen que lo hacía de una forma extraordinaria y que esa forma de cabalgar fue la que hizo que lo identificaran. Juan de la Garza se llamaba el militar que lo captura, y este personaje, doctor, durante en un primer momento sí le informa, le dice, ¿qué haces tú aquí? Y le dice, vengo aquí dando un paseo por México, le contesta como nada. Y dice, bueno, pues mal, porque al estar aquí
te has comprometido y me has comprometido a mí. Lo toma preso. El decreto ordenaba que se le ejecutara a las 3 horas de la aprehensión, a las 3 horas, sin previo juicio. Y él, el aprehensior, lo lleva al Congreso local para que el Congreso local decida lo que ha de hacerse. Resulta que durante este periodo conversan y este militar previamente había recibido el indulto de su vida por parte de Agustín de Iturbide, doctor. Y aquí es donde yo quiero que nos quedemos antes de ir a la pausa. La persona que aprende a Agustín de Iturbide y que a la postre lo ejecuta es una persona que previamente había recibido el beneficio de que le perdonó la vida precisamente a Agustín de Iturbide. Continuaremos después del corte ya examinando un poquito los temas jurídicos del proceso, pero todavía nos quedan algunas curiosidades que examinar, doctor. Claro, claro, muchas gracias. Comentaba hace un momento nada más un detalle. ¿Por qué Agustín de Iturbide tenía tanto interés en este México independiente? Porque era criollo. Él había nacido en Valladolid y Morelia. Entonces él tenía el sentimiento americano. Es importante destacar ese aspecto. Así es. ¿Sí? Y él era considerado por algunos como el único con posibilidades de lograr la independencia de México. Eso lo había dicho nada menos que el conde de Calderón, un asesino terrible que había sido Félix María Calleja, que fue virrey de la Nueva España y fue suprimido su virreinato, su gobierno por malas actuaciones, pero estando en España, él aseguraba que la única posibilidad de que la Nueva España se convirtiera en nación independiente era que Agustín de Iturbide lo consiguiera. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Muy bien. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro también en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía, y con Carlos H. Huerta Ochoa, licenciado en Derecho y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Y nuestro tema de hoy, juicio a Agustín de Iturbide. Y bueno, pues hemos tenido oportunidad de platicar en estos dos espacios anteriores acerca de las circunstancias laterales a Agustín de Iturbide. Pero Nacho, había la idea de platicarnos cómo fueron los momentos, ya que podríamos llamar tipo jurídicos o circunstancias jurídicas, que vivió Agustín de Iturbide una vez que fue tomado prisionero por este general de la Garza en el estado de Tamaulipas. Mire, doctor, todo empieza con un decreto que emite el Segundo Congreso Constituyente el 28 de abril de 1824, que tiene 2 artículos. Desde allí ya estamos hablando que se emite una ley privativa por lo siguiente. El primero de los artículos declaraba que Agustín de Iturbide, por el simple hecho de pisar suelo mexicano, en un primer momento se discutía si tenía que pisar suelo mexicano bajo algún título o simplemente por regresar al país del exilio, era considerado como traidor a la patria y por ende debía ser ejecutado. Imagínese la animadversión que se tenía por el personaje y el temor que se tenía a su regreso, que hubo diputados que votaron a favor de que se le designara como proscrito, doctor. ¿Y sabe usted lo que significa ser proscrito? Significa, para nuestro auditorio, si no están familiarizados con ese término, que cualquier persona que lo encontrara podía darle muerte, sin importar si había sido juzgado, sin importar si era culpable o si era inocente. Un proscrito era una rémora, es decir, alguien que su vida no tenía ningún valor, y cualquier ciudadano de a pie, sea un noble o sea una persona molesta con la vida o una persona culta o inculta o lo que sea, puede acabar con su vida. Es aniquilar la dignidad de la persona. Sí, a final de cuentas resulta que, bueno, deciden, entre comillas, darle un estatus distinto, distinto para mayor privilegio de él, según esto, y lo designan como traidor. Y como traidor implica que en el momento en el que llegara a suelo nacional, pues su presencia en este país implicaba que estaba cometiendo una traición. Pero doctor, la pregunta es, ¿cuál es la traición por su simple presencia en el país? Y máxime que, como habíamos comentado antes de ir al corte, él, cuando advierte cuáles eran los pensamientos de los gobernantes de estos países europeos que pretendían
la restauración de las colonias y que pretendían brindar apoyo militar para que ese objetivo se consiguiera, él nunca oculta su intención de regresar al país. Él, en cuanto tiene oportunidad, se pone a bordo de un bergantín que se llamaba Spring y con él viene un coronel apellidado Benesky, un sobrino suyo, su secretario José Ramón Malo, su esposa embarazada y sus 2 hijos pequeños. Y como lo dijimos, empieza a enviar misivas a gobernantes, a diputados, al Congreso, haciéndoles saber de su regreso, pero también de esta intención de acabar con la independencia nacional. Como bien lo comenta usted, doctor, él es una persona de ascendencia española, pero nacida en suelo nacional, en Valladolid, lo que hoy es Morelia, Michoacán. Entonces, él sí tenía este sentimiento, si se le quiere llamar así, de amor a la patria, de amor al país, a la tierra. Él tenía este sentimiento de americano. Y por ende, es bastante razonable que buscara que el país fuera independiente, máxime que había luchado por esa independencia que ahora se pretendía arrebatar. Pero, doctor, el punto aquí también es, si él verdaderamente tenía una intención de tomar de nueva cuenta el gobierno, ¿cómo se explica que después de ser aprendido por, corrijo el nombre, que se llamaba Felipe de la Garza, había dicho Juan de la Garza, me disculpo, es aprendido cuando desembarca de este bergantín Spring por él? Y el diálogo, lo había comentado, le dice, le exclama, ¿usted aquí? A lo que Iturbide le respondió, sí, he venido a dar un paseo por mi país. Y de la Garza le dijo, pues se ha comprometido usted y me ha comprometido. En ese momento le comunicó que se encontraba proscrito por haber caído en el supuesto establecido por el decreto y sería fusilado en 3 horas. Iturbide le pidió tiempo para presentarse ante la legislatura local, se suspendió la ejecución y decidió presentarlo ante el Congreso de Tamaulipas, que sesionaba en la villa de Padilla para que los diputados decidieran sobre su suerte. De camino a Padilla, Iturbide y de la Garza estuvieron conversando en un paraje llamado Los Muchachitos. De manera inesperada y contradiciendo su anterior proceder, el comandante Felipe de la Garza señaló las virtudes de Iturbide, lo exaltó como generalísimo, le devolvió su espada y lo dejó al mando de la tropa. De la Garza se separó y explicó que se marchaba a Soto la Marina, que es donde desembarcó Iturbide. Iturbide extendió una orden militar mandando a un oficial para que llevara una exposición al Congreso en la que pedía ser escuchado. Doctor, aquí hay algo muy interesante. Iturbide tuvo, ya en suelo mexicano, ya enterándose de que se le pretendía fusilar, y ahora teniendo al mando a un cuerpo militar que le había sido conferido por el superior jerárquico, tuvo la posibilidad, ya sea de regresar al bergantín y a Europa, o bien de ejercer acciones militares y buscar mayor apoyo para retomar el gobierno nacional. ¿Pero qué hizo? Iturbide lo que hace es dar una orden para que el Congreso, que va a decidir sobre su vida o sobre su muerte, simplemente le escuche. La única instrucción militar que dio Agustín de Iturbide a las tropas que fueron puestas a su disposición fue la de ir al Congreso de Tamaulipas para hacerle saber su interés de que escucharan cuál era su pretensión en el momento en que se encontraba en el país. ¿Sí? Finalmente, la legislatura de Tamaulipas pues recién se había instalado mediante decreto de 10 de julio de 1824. Estamos hablando de que esto es 8 días antes de los eventos que estamos relatando. Y en este estado pues existía el principio de división de poderes que otorgaba al Congreso únicamente facultades legislativas. El Congreso de Tamaulipas, en relación al tema que nos ocupa, se reunió por primera vez el 18 de julio de 1824 en sesión extraordinaria porque fueron comunicados los integrantes que debían conocer de asuntos graves. Se convocó a 7 de los 11 miembros de la Cámara y a 2 suplentes para que otorgaran juramento. Se leyó el documento presentado por Felipe de la Garza, en el que decía haber aprendido Agustín de Iturbide porque intentaba internarse en el país junto con el coronel Benesky. Leyeron un oficio también de Iturbide en donde manifestaba las razones de su retorno y las proclamas que dirigiría al pueblo. El diputado Fernández, un integrante del Congreso tamaulipeco, dijo que no se tomarían en cuenta los documentos presentados por Iturbide y que se procediera a decidir sobre la suerte de este individuo. Se leyó la ley del 28 de abril de ese año en la que se declaraba proscrito a Agustín de Iturbide. El ciudadano Gil, que era otro diputado, pidió al Congreso que se cumpliera la ley por todos a conciencia, dado que no admitía ninguna interpretación
y debía cumplirse la orden. Finalmente, la sesión concluye el día 18 bajo la instrucción a Felipe de la Garza, quien había cedido sus tropas a Iturbide, de que él mismo ejecute al exmilitar y al exemperador. Felipe de la Garza regresa y Agustín de Iturbide tenía el mando de las tropas. Pudo haber pedido que lo detuvieran a él, pudo haber pedido que lo ejecutaran a él, y ¿sabe qué hizo? Le regresa el mando de las tropas. En cuanto Felipe de la Garza le comunicó que por órdenes del Congreso tenía que proceder a su ejecución, le regresa el mando de las tropas y lo que le dice de nueva cuenta es: de acuerdo, pero simplemente quiero que el Congreso me escuche. Entonces, de nueva cuenta se suspende la ejecución y el día 19, para no irnos más largo, se reunieron en 3 sesiones extraordinarias los integrantes del Congreso de Tamaulipas. La última de ellas concluyó a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde le giraron de nueva cuenta la instrucción final a Felipe de la Garza para que procediera a dar muerte a Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide se dio cuenta finalmente de que no había forma de modificar la determinación ya adoptada por el Congreso y escribió una carta en la que preguntó por qué se le calificaba de traidor, si por regresar a México merecía morir. Decía que había luchado por su patria para declararla libre de la corona española, que supo unir a los mexicanos después de los rompimientos que provocaron tantos años de lucha, y enumeró los servicios hechos a la nación y les preguntó por cuál de ellos se le condenaba a muerte. Así también hizo sus últimas disposiciones en relación a sus bienes, mandó su rosario y su reloj a su esposa y le pidió que llevara a sus hijos a un país en el que no fueran a sufrir consecuencias de los actos que en ese momento estaban pasando, porque iban a ser considerados como los hijos de un traidor. Él había dicho que él no se había hecho para el miedo, y según testigos presenciales dicen que esta verdad se confirmó en su muerte. Él mismo avisó al oficial de su guardia que ya era la hora de caminar al suplicio. Eran las 6 de la tarde. Salió a la plaza y les dijo a los soldados: a ver, muchachos, daré al mundo la última vista. Se detuvo para mirar un momento a la tierra mexicana y después preguntó cuál era el lugar del fusilamiento y con paso sereno caminó hacia la muerte. Querían llevarle atado, él les dijo que no era necesario, pero aceptó que así lo hicieran. El sacerdote Gutiérrez de Lara lo acompañó en todo momento. Le administró los últimos sacramentos, ya que su confesor, el padre Treviño, que lo acompañaba desde el destierro, permanecía en el barco. Escribió Gutiérrez de Lara: ocupó por último el último palmo de tierra que estaba reservada para sostener sus pies, sin que le temblara un solo dedo. Con voz clara arengó a los soldados: mexicanos, en el acto mismo de mi muerte os recomiendo amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros. Muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como un traidor. No quedará a mis hijos y a su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Enseguida se puso de rodillas, dando frente a las balas, y sin que se advirtiera emoción, en voz alta perdonó a sus enemigos y recibió su muerte. Entonces, doctor, creo que como mínimo es debatible cuál era el móvil de Agustín de Iturbide en el país, porque en primer lugar nunca ocultó que regresaba, nunca fue su intención dar algún golpe sorpresa, que el factor sorpresa jugara a su favor. En segundo lugar, tuvo la oportunidad de huir cuando ya sabía cuál sería muy probablemente su destino, o bien tuvo la oportunidad de intentar tomar acciones militares, porque le fue conferida una fuerza, aunque fuera mínima. Y bueno, pues podemos pensar en lo que pasó cuando Napoleón desembarcó para retomar el poder, que con una legitimación que le asistía por el reconocimiento de los militares, podía haber generado una gran fuerza que le ayudara para volver a tomar el poder del país, pero no lo hizo. Entonces, doctor, no sé usted qué piense. A mí, como mínimo, me quedan bastantes dudas de si es una persona extremadamente ambiciosa o si en los últimos momentos de su vida se comportó como un verdadero patriota que tenía las mejores intenciones para nuestro país. Excelente, excelente, Nacho. Nada más voy a hacer una pregunta que ya todo el mundo tiene la respuesta porque Nacho la dio. Es, ¿cuántas tropas traía Iturbide cuando regresó a México? Porque para reconquistar un país se necesitan tropas.
Carlos, ibas a comentarnos así los pocos minutos que nos quedan sobre algunas ideas jurídicas. Pues sí, doctor Nacho, pues traición según qué o según quién. En una vida política donde son alianzas, rupturas, se habla de aquí los documentos que nos hizo llegar mi amigo Nacho, delitos de lesa majestad, que involucraban inclusive a los que lo ayudaran sufriendo la misma pena. Por analogía, aplicar las leyes de Cádiz, el propio plan de Iguala, que también hablaba también de cierta garantía ante los tribunales. Y un órgano legislativo, un órgano político. ¿Dónde estaban aquellas tropas? ¿Dónde estaban? ¿O no que no creería él en cierta ingenuidad al querer decir y decirlo con tanta galantería? Pues aquí ando de paseo nada más, ¿verdad? Entonces, pues no sé, y como les decía en el corte, muchos otros se han sucumbido creyéndose padres de la patria, De Gaulle con su Quinta República Francesa, cayendo en plebiscitos, el propio Churchill después de tantas transiciones y sintiéndose indispensable. A lo mejor Agustín se sintió indispensable, se enamoró tanto, se le decía indispensable para hacer esto y ya vio que no, y repatrió a su familia precisamente a Estados Unidos. De hecho, su último hijo nació en Estados Unidos, su viuda ahí permaneció. Bien pudo haber regresado ya unos años, era muy joven, tenía 40 años, muy joven todavía para haber sucumbido de esa manera. Y lo curioso es que aquellos que precisamente, como decimos ordinariamente, grillaron, como Bustamante, como el propio López de Santana y demás, pues nos llevarán a muchas guerras intestinas entre centralistas y federalistas que perderemos Coahuila, Texas, las Californias y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estuvo el verdadero ataque enemigo? Que vendría 23 años después, ¿no? O más todavía. Ahí que dejo en la reflexión, no somos dueños de la verdad, pero sí aprender de estos tipos de lecciones de historia. Y gracias. Gracias. Nada más un último dato que quiero antes de despedir el programa y agradecer a nuestros invitados, es que en algunos momentos sí se reconoció a Iturbide. Prueba de ello es que por muchos años la calle que hoy conocemos como Presidente Carranza, por lo menos entre la calle Viesca y la González Ortega, se llamaba Iturbide, así tal cual. Y bueno, pues Nacho, Ignacio Salcido Ávila, muchísimas gracias por este excelente programa. Para mí así lo sentí. Carlos Sánchez Huerta. Doctor. Gracias, muchas doctor. Gracias, auditorio. Y bueno, muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación. Y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 9 de octubre con un tema que nos puede ayudar bastante para seguir penetrando en esto. Historiografía mexicana, es decir, cuáles son las obras históricas más trascendentes que se han escrito en el México independiente. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Pásela muy bien y sígase cuidando.